Buenos días compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 4 con la actividad 5. El equipo se conforma por Fernández Natalia, Flores Jorge y Franco Luisa. La vida en nuestro planeta es muy diversa. El ADN lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que constituyen sus células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. En pequeñas porciones de ADN denominadas genes se encuentra la información que será utilizada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en una molécula de ARN llamada ARN mensajero, que sale del núcleo hacia los ribosomas. Esa etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado triplete o codón. Los codones significan lo mismo en todos los seres vivos. Por eso se dice que el código genético es universal. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo. La traducción es el proceso por el cual se interpretan mensajes llamados por el ARN mensajero. Y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego, llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido, y son unidos mediante una enzima. Esta secuencia se repite muchas veces, hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa, por lo que se libera al citoplasma. El ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción. Estos procesos se llevan a cabo miles de millones de veces adentro de nuestras células. Son los responsables de la producción de todas las proteínas que los organismos necesitan a lo largo de toda su vida. Código genético. El genoma está formado por un conjunto de genes que contienen la información necesaria para la síntesis de una proteína. El gen está formado por una secuencia específica de tripletes o codones. Cada uno de ellos es el código o clave para un aminoácido. El código genético consiste en el conjunto de codones formados por tripletes de nucleótidos en el ARN, copiado a partir del ADN, que se corresponden con los aminoácidos. El código genético se integra por 64 combinaciones de tripletes. De estos, solo 61 codifican aminoácidos y los 3 restantes codifican señales de iniciación o finalización de la síntesis de una proteína. Etapas de la síntesis de proteínas. Iniciación. Las moléculas de ARN mensajero que provienen del núcleo se unen a la subunidad ribosómica más pequeña. Enseguida, la primera molécula de ARN transmisor que lleva el aminoácido modificado FMET se acopla con el codón iniciador AUG. Entonces, la subunidad ribosómica más grande se ubica en su lugar y así el complejo de iniciación está completo. Elongación o alargamiento. Los ARN transmisor con su aminoácido se van acoplando al ARN mensajero de acuerdo con la secuencia de tripletes o codones. Los aminoácidos se van uniendo mediante enlaces peptídicos y la recién formada cadena se va liberando. Luego, los ARN transmisor se van desocupando y se vuelven a dispersar en el citosol y capturan más aminoácidos que acoplarán nuevamente al ARN mensajero. Este paso se repite hasta que se completa el polipéptido. Terminación. El ribosoma va avanzando sobre la cadena de ARN mensajero y cuando se encuentra un codón de terminación, el polipéptido se desprende del último ARN transmisor y este a su vez también se desprende. El sitio de lectura del ARN mensajero es ocupado por un factor de liberación que produce la separación de las dos subunidades del ribosoma. Aplicaciones médicas de la síntesis de proteínas. Algunos organismos, como los hongos, producen sustancias que los defienden del ataque de bacterias infecciosas y otros microorganismos. A estas sustancias se les ha llamado antibióticos, y muchos de ellos actúan impidiendo la síntesis de proteínas en las bacterias y por lo tanto las matan.
Plegamiento normal de proteínas pueden tener consecuencias letales. Enseñaremos dos casos. El uno, el de Creutzfeldt-Jakob, o de la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad se creía hereditaria hasta que hubo dos brotes, uno en Europa con carne contaminada y otro en Papúa Nueva Guinea, donde un ritual gurú involucraba comer cerebros humanos. Después, podremos preguntarnos, ¿fue hereditaria o es infecciosa? ¿Creías que era un virus? No. En 1982, Stanley Preuninger acusó al CJD de ser una molécula priona normal, con una sola proteína y un ácido nucleótido menos. El prion PC, o normal, era soluble en solución salina y se digería con proteasa y tenía un plegamiento normal. A comparación, el PRP Scroppy era insoluble y no se podía digerir, y su plegamiento era anormal. Si se unían, creaban un pliegue aberrante y la enfermedad de las vacas locas. El caso 2 es el del Alzheimer. Este es hereditario, y hay una hipótesis que sostiene que si una molécula APP se une con secretasa beta y secretasa gamma, crean amilasa beta. Esta interfiere en las células nerviosas. Entonces, la longitud de la molécula de la amilasa beta normalmente es de 40, al igual que la de 42. Es soluble en agua y tiene hélices alfas, pero la 42, que es anormal, se repliega espontáneamente, crea una forma distinta y tiene una lámina beplisada y tiene un potencial de daño cerebral mayor. La amilasa beta 42 tiene dos formas, que son oligómeros intracelulares o agregados o fibrillas que son extracelulares, y ambas afectan a las células nerviosas. El potencial de daño cerebral es mayor con los oligómeros debido a que son intracelulares sobre los agregados o fibrillas que son extracelulares. Las investigaciones que se han hecho recientemente ha sido la de la vacuna A-beta 42, donde la fase 1 ha sido con éxito y la fase 2 ha tenido reacciones adversas y ha sido suspendida. Eliminar concentraciones de amilasa beta no detiene el Alzheimer. Después tenemos la inmunización pasiva con anticuerpos de amilasa beta. La fase 1 y la fase 2 han tenido éxito, pero la fase 3 fue fallida. Actualmente se intentó inhibir la secretasa beta y gamma para evitar el desdoblamiento inicial de la APP, pero se cerraba una vía proteica llamada Notch y fue suspendida. Posteriormente, en 2012, se descubrió Tau, otra proteína que si es mal plegada crea a NFT. NFT crea demencia frontotemporal. Si la NFT y la AB se encuentran en el Alzheimer, podría ser que si destruimos a NFT, podamos destruir el Alzheimer. Entonces, nuevas investigaciones buscan disolver a NFT. La fase 1 ha sido exitosa, la fase 2 ha tenido el 81% de eficacia y la fase 3 está aún a la espera de resultados. Chaperonas, moléculas que ayudan a las proteínas a plegarse de manera apropiada. En 1962, Ritosa descubrió que cuando la temperatura en la cual se desarrollaban las larvas de la mosca de la fruta se elevaba, se activaban varios sitios nuevos en los cromosomas gigantes de las células larvarias, que inducía a la expresión de nuevos genes, denominada respuesta al choque térmico. En 1973 se demostró que cierta cepa bacteriana mutante, llamada GRO-E, no podía soportar el ensamble de bacteriófagos normales. Una proteína codificada por el cromosoma bacteriano participaba en el acoplamiento del virus, que no evolucionó. Estudios siguientes revelaron que el sitio GRO-E del cromosoma bacteriano en realidad contiene dos genes separados, GROEL y GROES, que codifican dos proteínas separadas, GROEL y GROES. Rubisco es una proteína grande presente en los cloroplastos de las plantas de guisantes que cataliza la reacción en la que las moléculas de CO2 se unen por enlaces covalentes a moléculas orgánicas durante la fotosíntesis. Tiene 16 subunidades, 8 pequeñas y 8 grandes. Las subunidades grandes de rubisco no se encuentran en estado independiente sino relacionadas con un ensamble proteínico. Esta proteína se relaciona con las cadenas pesadas recién sintetizadas pero no con aquellas ya unidas a las cadenas ligeras de los anticuerpos. Se denominó proteína de unión o VIP. En 1986, estos dos campos confluyeron cuando se demostró que una de las proteínas más prominentes en la respuesta al choque térmico, llamada proteína 70 de choque térmico, era idéntica a la VIP, por su función como auxiliar en el ensamble de proteínas mediante la prevención de interacciones indeseables. La HSP70 y las moléculas relacionadas se llamaron chaperonas moleculares. Después se demostró que las proteínas GROEL de las bacterias y de rubisco eran moléculas homólogas, ya que pertenecen a la familia de chaperonas HSP60.
Se encontró una mutante que alteraba la actividad de otro miembro de la familia de chaperonas HSP60. Dentro de las mitocondrias, las proteínas transportadas a las mitocondrias no se plegaban hasta su conformación activa. Ahora se sabe que estas auxilian en el plegamiento de cadenas polipeptídicas dentro de los confines hacinados de la célula. GROEL es un complejo molecular enorme de 14 subunidades, en el cual se encontró una cavidad central dentro del cilindro. GROES actúa junto a GROEL. Es una proteína anular con 7 subunidades mucho más pequeñas que tiene un solo anillo. La unión de la tapa de GROES se acompaña de una rotación de 60 grados del dominio apical de las subunidades que conforman el anillo de GROEL, que induce un cambio en la conformación que agranda la cámara de GROEL. La unión entonces sepulta los residuos hidrófobos de la pared de GROEL y expone a varios residuos polares, que cambia el carácter del recubrimiento de la cámara. Como resultado, un polipéptido no nativo que haya estado unido a la pared de GROEL mediante interacciones hidrófobas se desplaza al interior de la cámara. Cerca de 250 de las 2400 proteínas presentes en el citosol de una célula de E. coli interactúan con GROEL. El sitio de unión de GROEL consiste en una pared hidrófoba formada sobre todo por 2 hélices alfa del dominio apical. En un estudio se sustituyó TIL71 de GROES por un aminoácido con carga. El complejo GROEL-GROES variante mostró una mayor capacidad para ayudar al plegamiento de un polipéptido ajeno específico, la proteína verde fluorescente. Sin embargo, las sustituciones de TIL71 que mejoran la capacidad volvieron a la chaperonina menos competente para ayudar a sus sustratos naturales a plegarse. A través de la transferencia de energía de resonancia con fluorescencia, se encontró que la proteína en proceso de plegamiento, rubisco unida al dominio apical del anillo de GROEL, se encuentra en un estado relativamente compacto. Cada visita a la cámara GROEL-GROEL representa un intento de todo o nada para alcanzar el estado nativo. Téngase en cuenta que las chaperonas moleculares no transmiten información para el proceso de doblamiento, impiden que las proteínas se desvíen de su vía de plegamiento correcto y se encuentren mal plegadas, tal como descubrió Anfinsen.